Bueno, vamos a empezar con la materia de estudios sociales, con un tema referido a la población, se podría decir, a la cultura, a la diversidad, que no solo existe aquí, sino a nivel internacional. Población y culturas del mundo. Población y culturas del mundo. En el mundo hay mucha gente diversa. Gaby, ayúdame con la lectura, por favor. Dame un segundito, le damos grande. Ya. En el mundo hay mucha gente diversa. Hoy hay en la Tierra mucha más gente que nunca antes en su historia. En todos los continentes viven grupos de personas muy diversas con distintas costumbres, idiomas, religiones y apariencias físicas. Unos están en el campo y otros están poblados y en ciudades. Algunos se ubican en des- en los desiertos más lejanos, otros están en grandes centros ubi- urbanos que tienen millones de habitantes. Se dice que actualmente las comunicaciones han vuelto la Tierra más pequeña. Por eso que un mayor número de gente puede conocer esa diversidad humana que hay en el planeta. Gracias, Gaby. Existe gran variedad de culturas, de religiones, de idiomas, incluso nuestra apariencia física en toda la tierra, en todas las partes que habita la tierra. Tenemos la cultura budista, tenemos a los cristianos, tenemos, por ejemplo, a los que descienden de los aztecas, a los que descienden de los incas, aquí en el Ecuador mismo las culturas que tenemos, nuestros indígenas, y entre ellos tenemos algunas culturas, tenemos a los otavalos, tenemos a los zuletas, tenemos a los shuars, tenemos a los, ¿cómo es estos? A los montubios, que son de la cosa. ¿Verdad? Solo aquí en el Ecuador tenemos, imagínense ahora las grandes culturas que existe alrededor del mundo. Y solo con la apariencia. ¿A qué me refiero con la apariencia? A cómo usted se ve físicamente, ¿verdad? ¿A poco no decimos cuando vemos a un extranjero, él no es de aquí? O esa cara, simplemente mirándole, decimos, él no es de aquí. O él puede ser extranjero. Tal vez no, a veces, muchas veces es notorio porque tiene ojos azules, porque es alto, porque su cabello es rubio. Entonces decimos obligatorio, él no es de aquí, él no es de este país. Puede ser extranjero, puede ser estadounidense, puede ser inglés, puede ser pero nos damos cuenta cómo, físicamente, físicamente, solo mirando, últimamente, cómo los venezolanos han llegado acá al Ecuador. Nosotros ya les identificamos, él es venezolano, solo por su física. Muchas veces ni siquiera necesitamos escucharles hablar o compartir con ellos. Solo mirándole físicamente decimos, él es venezolano, o ella es venezolana, ella es colombiana o él es peruano. Y tomando en cuenta que estas repúblicas están cerca, son prácticamente eh, conlinan con nuestro país. Pero aún así nos damos cuenta, no se diga tal vez, como les digo, un argentino que tiene los ojos verdes, que es blanco, o los haitianos también, ¿verdad? Cuando ellos también, algunos residen aquí en el Ecuador y decimos, él no es de aquí, o él no es afroecuatoriano, él no es. Entonces, solo nos guiamos por su apariencia física y ya sabemos que hay muy diferentes. No se diga los idiomas del portugués, el inglés, el alemán, el ruso, el chino, el japonés, el coreano, variedad de idiomas,
variedad de costumbres, variedad de religiones, ¿verdad? Muchísima variedad. Vamos con la diversidad, John. Listo, Lice. A ver, déjeme. A ver, cuando se mira a los habitantes del mundo, se descubre de inmediato que la talla, a ver, Fluctúa. es que no alcanzo a ver. Fluctúa desde un, Dame un ratito, ya te vamos a ver. Ya ahí. ya. A ver, cuando se mira a los habitantes del mundo, se descubre de inmediato en la talla, fluctúa desde un poco más de 1 metro hasta cerca de 2 metros. El color de la piel también es muy diverso. Buena parte de la población tiene, tienes muy oscura, otro sector la tiene muy clara. Hay distintos tonos intermedios. Entre los primeros están llamados negros o afro, denominados así por su origen en África. A los de tez clara se los llama comúnmente blancos. A las personas que vienen del sur Asia, entre ellos de la India, tienen la piel más bien oscura, pero allí mismo existen desde muy antiguo. Acá John continúa. Desde muy antiguo, algunas poblaciones Ya. Eh, Algunas poblaciones consideradas blancas, los indígenas de América, tienen la piel llamada cobriza porque se parece al color del cobre. Los habitantes del norte de África, llamados magrebíes. magrebíes, tienen una tez coloreada y muy frecuentemente lo que se llama grandes ojeras. Los habitantes del centro de Asia, en cambio, tienen los ojos rasgados, por eso la gente le llama a todos chinos. Muchas gracias, John. ¿Qué es lo que les decía anteriormente? Gran diversidad, pero esta vez ¿a qué describimos físicamente, verdad? Unos, como decías, tez más blanca, otros de tez más oscura, ojos rasgados, ojos redondos, ojos claros, ojos oscuros. ¿Qué es lo que les decía? Nosotros ya sabemos, él no es de aquí, o esta persona es extranjera. A las personas que tienen los ojos rasgados les decimos chinos, ¿verdad? Eh, bueno, en Ecuador utilizamos un término, pues gringo, sabemos decir, ¿verdad? Él es gringo, cuando nos referimos a que son personas extranjeras. Y son aquellos rasgos que literalmente nos hace únicos, nos hace únicos. Yo, por ejemplo, ahorita que está prendida la cámara John, que está prendida la cámara Ricardo, puedo mirarles sus diferentes facciones. Puedo ver tal vez sus cejas, su nariz, su boca, y si ustedes son diferentes. Ya, por ejemplo, a John, yo puedo decir que él desciende de una familia tal vez mulata, John, ¿me equivoco? ¿O no? Te veo por tu aspecto, tu cabello, tal vez. Sí, dicen. Sí, ¿verdad? Y es porque Sí, es físicamente verdad. yo te puedo ver así. Yo te puedo ver así. Vuelta, Ricardo, no puedo decir eso, es una persona diferente, tiene nariz grande, tiene boca grande, tiene cejas protuberantes. Entonces, son facciones que nos hace ser diferentes. Uno tiene el tez un poquito más blanca, John tiene un poquito la tez más oscura. Entonces son los que nos hace ser diversos, nos hace ser diferentes y a la vez únicos, ¿verdad? Vamos con Ricardo, influencia del ambiente. Está demostrado que las características físicas de los grupos humanos se desarrollaron para aceptarse al ambiente en que viven los esquimales. Por ejemplo, están adaptados al frío extremo, a los del centro de África, a los grandes colores, pero al contestar las diferencias entre los humanos
no se puede hablar de razas como en la cosa de En los el caso, animales. En el caso de los animales, para ello no hay muchas razones, entre otras que en que ha habido desde hace siglos muchas mezclas y a una gran parte de la población del mundo ya no se puede catalogar en lo que sería una raza. En muchos lugares de África puede el Caribe o América. Brasil, por ejemplo, un gran sector de la población tiene características de los indígenas originales. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que aquí nuestro compañero nos dice? Que no podemos ahora en el presente decir tú perteneces a tal raza, como en el caso de los animales, él es raza French, el otro es Schnauzer, el otro es San Bernardo, entonces hablamos de razas específicas, ¿verdad? En los seres humanos ya no podemos decir esto porque a través de los años estas razas se han ido mezclando, como decir, estas personas puras se han ido mezclando y ya no somos, nosotros ya no somos puros, pues ya no, ni siquiera nosotros podemos decir somos indígenas ecuatorianos puros porque no lo somos, nosotros ya estamos mezclados y no podemos identificarnos como una raza específica debido a que ha habido grandes mezclas a lo largo de los años. También nos explica que el humano es capaz de adaptarse a los ambientes. Las personas que viven en extremos fríos, las personas que viven en extremos calores, tenemos la capacidad de adaptarnos. Eh, en muchos lugares de América, como en el Caribe o Brasil, tienen todavía características de indígenas originales. También aquí en el Ecuador existen tal vez personas pocas contadas en las cuales todavía podemos decir que son indígenas puros, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, vamos a hacerle más chiquito para poder diferenciar los colores, en los cuales, dependiendo de los colores, nos da una pequeña explicación. Bueno, les voy a hacer chiquito para que puedan ver el mapa también con referente a los colores. Por ejemplo, en este color morado, la India, el color rojo, Latinoamérica, el color verde, musulmán. Entonces, ¿cuáles son las lenguas? Inglés, árabe, español, mandarín, ¿verdad? Y cada una ha adaptado una religión. Puede ser el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, que son diferentes religiones. Esta partecita, no sé si le alcanzan a ver, voy a hacerles con un lápiz. Aquí está delineado con una línea roja. Esta línea de aquí y este país de acá abajo, que es África, ¿verdad? Esto de aquí está con una línea roja, que según la estadística que su texto nos presenta, está estas zonas, las culturas están estables y en retroceso, están atrasadas o van hacia atrás en lo que se refiere al, a su expansión como cultura, ¿no? Mientras que la línea negra con flechitas negras, ya les, ya les voy a señalar. En este caso, aquí, en este caso, acá, que son líneas negras del verde, que es musulmana también, está en una expansión.
Toda la cultura, todo lo que nos quiere enseñar están en una expansión. Quiere decir que tal vez esto se mezcle y las futuras generaciones tengan un poquito de aquellas áreas que están en plena expansión, mientras que las que están en azul son las que están entre que sí y entre que no, pero las rojas están en retroceso, lo que se refiere a cultura y a expansión, ¿verdad? Vamos ahora con culturas en el mundo. Gaby, Se ha discutido mucho sobre qué es una cultura. Por eso no es posible dar una definición exacta, pero sí se puede describir una cultura como un grupo humano que tiene sus propios modos de vida históricamente asimilados. Es decir, costumbres, idioma, religión, las culturas se reconocen precisamente por eso. De allí que para conocerles se estudia sus prácticas cotidianas, como la forma de trabajo y de diversión, la comida, el lenguaje, los ritos que practican, etcétera. Las culturas más antiguas del mundo eran de cazadores y recolectores. Recorrían los territorios en grupos grandes detrás de los animales que cazaban y recogían los frutos de la naturaleza. Algunos también eran pescadores, tenían costumbres propias en lenguaje y reglas para la vida social. Todavía hay en el mundo algunas culturas de esas, pero la inmensa mayoría se ha integrado dentro de la cultura moderna. Ahora la mayoría de la población del mundo vive en pueblos y ciudades con vías de comunicación y apartados que aparato. son productos de la tecnología. Allí también tienen modos de vida propios, como su organización, sus lenguas, costumbres y diversas maneras de practicar la sociedad. Gracias, Gaby. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Las culturas. Todavía existen personas nativas de aquellas culturas, no todas, y creemos, se cree, se especula que con el tiempo estas personas nativas se van a ir perdiendo por las nuevas tecnologías, por las nuevas expansiones, por las nuevas culturas, se van a ir propagando. Y a la final, esto se va a perder porque ya no es nativo de esa cultura, ¿verdad? Pero eh, tal vez sí se puede, como por ejemplo aquí en el Ecuador, antes se discriminaba, hablo de años atrás, a las personas indígenas, porque era una realidad, ¿no? Era una realidad esto. Pero ahora, ¿qué se está logrando? Incorporar a la sociedad, incorporar a la sociedad, a la ciudad, a la sociedad, a la ciudad, estas personas que no son diferentes a nosotros, tienen lo mismo que nosotras, y su nivel intelectual es el mismo que nosotros. Entonces, se trata de trata de mantener estas culturas. Difícil, difícil porque ya cuando se sale a la ciudad, la ley de la vida es formar una familia. Entonces ya se van mezclando estas razas, estas personas y ya se van mezclando. Dependería ya de cada una continuar con sus costumbres propias, con sus lenguajes, con sus reglas, ¿verdad? Pero cada vez más difícil por la tecnología también, ya no es lo mismo, tal vez su trabajo también ya no es lo mismo, es facilitado por la tecnología, es facilitado por la mano de obra, es facilitado por las grandes industrias, ya va cambiando todo eso.
Pero sí hay que recalcar que todavía existen personas nativas, con sus culturas, con sus lenguas, con sus reglas. Necesidad de diálogo. Hay gran diversidad de culturas. Por eso no podemos llevarnos a pensar que hay culturas superiores o inferiores. Todas son iguales y diferentes, aunque algunas tengan más desarrollo técnico que otras. Todas tienen grandes riquezas humanas que aportar, inclusive aquellas en las que buena parte de sus miembros no saben leer y escribir, pero conocen el medio en el que viven. Recordemos, por ejemplo, que algunas enfermedades han podido curarse con medicinas que conocían las culturas amazónicas, en donde los avances modernos no existen, pero como conocían su ambiente, podían usarlo para cuidar la salud. Nadie debe pensar que su cultura propia es superior y que la de otros es inferior, debido al color de su piel o a la religión de práctica. Peor, aún porque sus miembros son pobres. Esas actitudes se llaman discriminación y racismo. No solo violan derechos fundamentales de las personas, sino que impiden las buenas relaciones que deben existir entre los pueblos, ya que necesitan unos de otros. En prácticamente todos los países del mundo hay diversas culturas, como resultado de una historia de movilidad poblacional, de guerras y de intercambios comerciales. Por eso se dice que los países son multiculturales, es decir, que tienen varias culturas. Ese es el caso de nuestro país. Ecuador es un multicultural porque no es suficiente que las culturas coexistan, sino que deben relacionarse entre sí con respeto mutuo, por lo que, a fin de consolidar un espacio, se denomina interculturalidad, que es lo que les decía anteriormente. Antes se discriminaba a aquellos que tenían otro tipo de cultura, tenían otro tipo de lengua, que tenían otro tipo de sociedad, otro tipo de modo de vivir. Se discriminaba. ¿Qué es lo que ahora se quiere lograr? La inclusión. Y no solo el Ecuador, sino, como les había dicho al principio, todo el mundo cuenta con diferentes tipos de culturas, donde se llama interculturalidad. Ya sea por su modo de hablar, por su modo de vestir, por sus costumbres, por su razón, por su forma de vivir, ¿no es cierto? No, ahora se llama interculturalidad, poder integrar a aquellas personas que tienen estas diferentes culturas a la sociedad. Chicos, nos volvemos a conectar, ¿ya? Ok, Lisa.